Mediodía, y estábamos hablando justamente con Castelli afuera de la economía, porque claro, uno dice, no, el Fulbito 5 todavía no es recomendable volver porque es de contacto, porque bueno, se amontona mucha gente, es la verdad que no es el momento. Ahora también uno piensa en los que tienen las canchitas, ¿no? Que están hace 5 meses sin abrir sus puertas y por ende sin facturar. Así que hablando un poco de esto, aprovechamos para meternos en el tema económico, porque es una constante esto de la reactivación económica, que claro, se ha caído las economías de todos los países del mundo producto de la pandemia, aunque acá en Argentina los diarios te quieran vender que es producto de la cuarentena. No, es por la pandemia. Ahora, hay gobiernos que empiezan a trabajar en distintas alternativas para salir de ese apriete económico. Y de eso vamos a hablar con nuestro compañero Ale Otero, que ya está del otro lado. Ale, querido, buen mediodía, ¿cómo va? Buen día, Fede, buen día a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, tratando de pensar estas cosas, viste que uno ya entre la vacuna, bueno, en todas las noticias que tuvimos esta semana, se pierde, ¿no? Sí, una muy buena noticia, sí. La de la posibilidad de la vacuna, el acuerdo que ha hecho Argentina, no solo una muy buena noticia en términos de salud, porque nos pone un horizonte más visible, más asible, un horizonte más cercano para salir de esta situación, lo cual, dicho sea de paso, debiera redoblar el esfuerzo que hay que hacer, y por ahí si hay que bancarse un poquito más sin Fulbito, hay que bancársela, porque bueno, sí. Ahora sabemos que allí está la posibilidad de la vacuna, pero eso va a ser recién el año que viene, y entonces conviene seguir manteniendo todas las prevenciones que nos recomienda el gobierno y que hacen al cuidado de todos, ¿verdad? Pero además de ser una muy buena noticia en términos de salud, lo es en términos económicos, porque no sé si ustedes repararon en que vamos a fabricarla la vacuna. Es decir, que significa esto un motivo de desarrollo para un sector importante de la industria nacional. Después vamos a retomar esto, pero seguramente la salud, todo el complejo de salud, no solo la atención hospitalaria, sino todo lo que hay atrás, toda la parafernalia de creación y producción del aparataje, desde las camas hasta los elementos más sofisticados de atención, como respiradores y otros, pero también todo lo que es la farmacología y las vacunas con sus jeringas, elementos descartables y demás, eso va a tener seguramente un lugar muy importante a la hora de recrear la economía. Entonces lo de la vacuna es bueno en sí mismo por lo que implica para la salud, y también tiene una buena noticia en la dimensión económica. Pero te interrumpí con esto, vos querías ir por otro lado, Fede. Sí, quería, igual es más que válido, porque también hace parte, ¿no?, de los distintos problemas que incluso también el gobierno nacional debe estar contemplando, ¿no?, porque va desde lo macro hasta lo micro. Hay que estar con los ojos puestos en todas las situaciones, pero lo que quería apuntar era esto que ya hemos derrumbado, Ale, creo que a piedrazos hemos derrumbado el relato de salud o economía, porque vimos que en todos los países del mundo, con más muertos o menos muertos, la economía se caía igual, pero lo importante es que vemos que en Argentina el gobierno está pensando y está trabajando mucho en proyectos a futuro para justamente reactivarla. Y quería charlar un poco sobre qué alternativas hay, porque están los que te critican la emisión, están los que te critican el acompañamiento a las industrias nacionales para que esto genere trabajo y empezar a hacer circular la rueda. ¿Qué alternativas hay? No solamente en Argentina, sino también en el mundo. A ver, primero me parece importante entender qué es lo que pasó. Pasó algo que no pasó nunca en la historia, no pasó jamás, ni por las características del fenómeno, ni por la gravedad del fenómeno. Ni siquiera la crisis del 30 es comparable a esta. Acá se detuvo la economía mundial es algo que afectó a todos los países en 15 días. Sí. Se paralizó lo que había sido la locomotora que impulsaba el crecimiento, algunos más, otros menos, durante los 30 años, en las 3 décadas anteriores a este año,
que era el comercio internacional. Se paralizó de golpe y eso arrastró al desastre a todas las economías. Para ponerlo con unos pocos números de una fuente que suele errar sus pronósticos en general porque se queda corto, pero es insospechada de toda parcialidad populista, izquierdista, o mirada desde el lado de lo popular, que es el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice que el mundo va a caer en 2020 casi un 5%, la Argentina 9,5%, Estados Unidos el 8%, Alemania casi el 8%, Francia e Italia más del 12%, es decir, números espantosos que no tienen antecedentes en la historia. Esto en concreto quiere decir que se paraliza la actividad, se pierden puestos de trabajo, la gente disminuye sus ingresos, crece la pobreza y cada vez que se generan todos estos fenómenos se concatenan de un modo que no hacen más que retroalimentarse, y este tipo de circunstancias en la historia se retroalimentan y se profundizan si es que algo no sucede o algún actor externo, el Estado, interviene para resolver esto. Entonces, frente a esta situación, lo que está sucediendo hoy en el mundo es una especie de debate un poco más sordo, un poco más callado, no tan visible como fue el debate de salud-economía, falso debate, el de salud-economía, pero también es un debate interesado que conviene poner en el centro de la escena, que es el de si la salida de la crisis va a estar dado por el sector externo o el mercado interno. Hay algunos que dicen la salida tiene que ser la salida exportadora, la Argentina tiene que salir a aprovechar sus ventajas competitivas internacionales y colocar más productos de los que viene históricamente colocando en la escena internacional, y esa va a ser la gran locomotora que nos lleve hacia el reencuentro con la senda del crecimiento y el bienestar. Y mientras hacen esa propuesta, por supuesto, le piden al gobierno que le baje las retenciones, que le elimine los impuestos, que le dé más subsidios, más beneficios y demás. Esta es la propuesta que lidera en la Argentina los sectores más concentrados del capital, que no necesitan del Estado y que ven siempre en el escenario internacional la fuente más favorable para el desarrollo de sus negocios. Claro, esto tiene un problema, que es que los sectores tradicionales de la exportación en la Argentina son capaces de generar un bienestar muy importante a un conjunto muy reducido de la población de la Argentina. Es decir, es un proyecto que no incluye a los 45 millones de habitantes que hoy poblamos el territorio nacional. Es muy bueno para ellos, pero para la gran mayoría de los argentinos no hay muchas esperanzas que albergar en ese proyecto. ¿Por qué? Muy sencillo, vamos a ponerlo en otro número. Más del 80% de la economía del país, esto que se mide a través del Producto Bruto Interno, se genera y se mueve internamente. Las exportaciones de la Argentina son importantes por muchísimas razones, no solo porque nos vinculan al mundo, sino también porque aportan las divisas que son indispensables para mantener el desarrollo nacional, pagar la deuda y otras cuestiones que hay que entender con divisas que no son generadas localmente. Las exportaciones son muy importantes y siempre es bueno que crezcan, pero la verdad de la milanesa es que el 80%, nada más ni nada menos, de la economía se mueve en el mercado interno. Entonces la reactivación va a tener que venir, si es que queremos una reactivación que incluya a los 45 millones de argentinos, por el lado del mercado interno. Por otra parte, la salida exportadora, por buena que fuere, se va a encontrar con un mundo que no está ansioso por comprar. Se va a encontrar con un mundo que está ansioso por vender, porque todas las economías del mundo van a tratar de proteger a su propia producción local. Y aun cuando sea más ventajosa y competitiva la producción de la Argentina, por ejemplo en alimentos, no me cabe la menor duda que los europeos van a subsidiar a sus productores locales de alimentos, aunque produzcan a costos más altos, porque no van a destruir sus economías locales en favor de las economías latinoamericanas. Y eso va a ser todo el mundo tratando de protegerse frente a un resultado tan catastrófico como el que generó la pandemia y la necesidad de recuperarse, privilegiando, como es lógico, a su propia realidad interna. Entonces, sea porque la salida exportadora no nos incluye a todos,
sea porque la salida exportadora se va a encontrar con un mundo que no está dispuesto a comportarse como la salida exportadora requiere, es decir, la salida exportadora va a funcionar bien en el pizarrón, pero en la práctica se va a encontrar con una realidad que es que el mundo no es un mundo comprador, sino que es un mundo vendedor. Claro. La cuestión parecería ser que para un país como el nuestro no pasa por ahí y conviene atender más al mercado interno. Y esto es lo que está muy bien empezando a comunicar nuestro gobierno, lo que está empezando a comunicar el gobierno de Alberto y sus ministros, que el Estado va a tener que hacerse presente por un tiempo importante, direccionando y ayudando a el desarrollo económico para reencontrar la senda de crecimiento basándose en la estimulación del mercado interno. Me parece que este es el primer punto nodal. ¿Cómo? Lo charlamos en unos minutos si querés, pero lo primero a identificar es que, ojo con este falso debate, las exportaciones son muy importantes, la Argentina tiene que exportar, tiene que incrementar sus exportaciones porque necesita dólares para cuestiones que son esenciales y esto lo tiene que fomentar. Ahora, no va a ser por esa vía que se va a encontrar la solución a la recomposición de la situación que hoy tiene la Argentina. Eso se va a encontrar en la medida que estimulemos al mercado interno y creo que en ese sentido el gobierno de Alberto lo viene planteando con toda claridad, Fede. En ese sentido, el ciudadano tiene que estar muy atento porque nos van a querer vender pescado podrido, ¿no? De hecho, ya en Twitter empezaba a circular que es el mercado el que te salva y no el Estado, justamente mezclando el tema de la vacuna por la parte de los laboratorios privados y demás, y por el otro lado esto que decías vos, que después lo que va a salvar a los ciudadanos del mundo es el comercio exterior y todo esto que justamente vos nos estás explicando, que cada uno va a estar retraído en su país y en la generación de su propio círculo interno. Mirá, Fede, no hay ningún ejemplo en la historia donde una crisis del mercado de la magnitud de la que estamos hablando, incluso menores, haya encontrado salida por la vía del mercado. Incluso aquellos que defienden al mercado como el dispositivo más eficiente para asignar recursos que haya generado la humanidad a lo largo de la historia, incluso quienes defienden eso desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, político, reconocen que bajo ciertas circunstancias el mercado falla. Es decir, no es el mejor asignador de recursos, sino todo lo contrario. Claro. Y en esos casos, cuando el mercado falla, cuando el mercado es impotente para resolver las situaciones que el propio mercado genera, se requiere la intervención del Estado para salvar al mercado, no para superarlo hacia una instancia superadora del capitalismo y avanzar a una sociedad postcapitalista. No. Los mismos defensores del mercado dicen, ojo señores, por ejemplo Keynes, dice, ojo señores, que cuando la crisis tiene esta dinámica que lleva del empobrecimiento a un mayor nivel de empobrecimiento, es necesario que el Estado intervenga para ponerle un coto a esto y reencontrar la senda del crecimiento, y el Estado en ese caso debe liderar el rumbo económico e incluso gastar por encima de sus posibilidades, por encima de los recursos que genera, si es necesario financiando con emisión, para poder atender las necesidades que la crisis reclama. Y en ese sentido me parece que también el gobierno de Alberto ha dado señales claras de que avanza sin titubear y financiando con lo que haya que financiar situaciones como el ingreso familiar de emergencia o los ATP con los créditos subsidiados o el subsidio a la mitad de la nómina de los salarios, los planes de inversión, infraestructura que se vienen anunciando y seguramente otras medidas que irán en el mismo sentido, porque lo que vos decías al inicio de esta parte del programa respecto de las canchitas. Bueno, suponete que se abran las canchitas, pero ¿quién van a ir a jugar? Si muchos no están teniendo ingresos de esos que iban a jugar, porque ellos tampoco tienen la actividad en condiciones normales de generación de sus ingresos. Entonces, de alguna manera, en algún lugar, el Estado va a tener que inyectar recursos para reanimar una demanda que ha quedado absolutamente destruida, una capacidad de consumo, una capacidad de compra que hay que regenerar, y esa regeneración no la puede hacer el mercado, porque el mercado se paralizó, y cuando el mercado se paraliza no genera ingresos, sino todo lo contrario. Entonces los ingresos tienen que venir cual inyección, cual bombeo externo de otra parte. El Estado es la manguera que va a poner
la inyección de ingresos que necesita la economía para volver a dinamizarse nuevamente, y va a tener que garantizar también el acceso a la población a bienes indispensables, la energía, los alimentos, los medicamentos, y ahí vuelvo a la cuestión de la salud, lo va a tener que garantizar el Estado, y la gente podrá o no tener ingresos para acceder a esos bienes, pero no va a poder dejar de hacerlo. Es decir, no podemos, en la etapa de salida de la crisis, que los bienes que son indispensables seleccionen el acceso en función de los ingresos de la gente. La gente va a necesitar alimentarse, va a necesitar proveerse de salud, va a necesitar proveerse de educación, de energía, de modo accesible, porque son elementos indispensables para el consumo humano, que en un contexto de crisis como el que hemos vivido no pueden estar garantizados por el mercado, porque el mercado solo los va a proveer a aquellos que lo puedan pagar. Y los que lo puedan pagar, lamentablemente, después los efectos de esta crisis van a ser muy pocos. Así que hay una tarea titánica muy importante para el Estado, que, insisto, no es contradictoria con la economía de mercado, sino que es necesaria para que el mercado recobre una salud que perdió. Ale, muchísimas gracias. Sí. No, dicho de otro modo, la salud, ¿no? Hubo una afectación sobre la salud de las personas producto de la pandemia, y también sobre la salud de los mercados. Claro. Bueno, así como el Estado protegió y cuidó la salud de las personas, le toca al Estado también proteger y cuidar la salud del mercado. Mal que les pese a algunos que preferirían que el Estado no intervenga, porque ellos no lo necesitan, pero sobre todo porque a ellos no les interesa la suerte de la mayoría. Ale, impecable, te decía el aporte de hoy. Yo cada vez que hablo con vos siento que entiendo un poco de economía. Después me olvido y yo peleo mucho en mi grupo de WhatsApp con amigos porque son un poquito liberales, aunque no los quieran reconocer, y algunas cuestiones se me escapan y viste que suelen confundir fácil con algunas cuestiones y digo, bueno, le voy a preguntar a Ale para después poder rebatirlo en el grupo de WhatsApp. Así que yo por lo menos te agradezco mucho y nuestros oyentes también. Cuando quieras, para mí es un gusto, nos vemos el jueves que viene. Un abrazo grande. Abrazo enorme. Ahí pasaba Alejandro Otero y además le estaba grabando el audio a los chicos de WhatsApp.